Voy a pedir a que prepare a Saria. ¿Sí? Sí, Ya. vaya compartiendo su pantalla. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, sí, sí podemos ver su diapositiva. Ya. Muy bien. A mí me tocó exponer el patrón de diseño Composite. Primero lo que yo tengo preparado para ustedes es una explicación del caso de estudio, que lo entiendan bien, darle una primera solución sin el patrón Ya. y ver cuáles son los problemas que acarrea eso, luego explicar el patrón y cuáles son sus partes que lo conforman, y Ya. al final darle una solución utilizando el patrón. Ok. ¿Ya? Muy bien. Como caso de estudio, tenemos que un banco quiere tener un sistema que le permita administrar a sus empleados y a los diferentes sectores que tiene el banco. Además, que se pueda calcular el salario que se tendrá que pagar a cada empleado y el total que se tiene que pagar a cada sector en su conjunto. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Como primera solución sería esta. Pues yo pienso, ¿no? A ver, necesita empleado. Hay un sector, entonces me creo variables que son empleado sector. Hago un... tengo un cargo del empleado qué cargo ocupa en la empresa del banco, un sueldo del empleado y claro que un árbol. Ahora, entre las operaciones, yo como tengo dos responsabilidades, que serían el empleado y el sector, tengo que ser dos constructores diferentes. Entonces, en este caso estamos viendo que solamente estamos haciendo una clase que tiene dos responsabilidades en esa misma clase. Entonces no cumple con un principio que se llama SOLID, que es solamente tener una sola responsabilidad en cada clase. Luego, como otra operación, tendríamos uno de get sueldo, de poder obtener el sueldo de cada empleado que se podría poner. Y otro que es agregar más, ya sean empleados o sectores. Entonces, ¿qué pasaría aquí? No cumple SOLID, no tiene alta cohesión porque está encargándose de dos responsabilidades y va a generar demasiado código porque en cada operación va a tener que hacer una cosa para el empleado y otra cosa para el sector, generando un código espagueti. Ahora, ¿qué pasa si el banco quiere añadir nuevas cosas, nuevas operaciones o nuevos sectores o otra parte que quiera que sea parte del banco? No va a poderse mantener a lo largo del tiempo con mucha facilidad. Va a costar el mantenimiento, va a costar hacer cualquier tipo de cambio y van a generarse muchos problemas utilizando esta solución. Entonces, aquí vemos un problema muy grave de la estructura. ¿Cómo lo podemos solucionar? Utilizando un patrón de diseño de estructura. Ahora, este tipo de patrones facilitan la organización jerárquica de clases y sus relaciones. El patrón Composite es una composición que está encapsulada más con respecto a los clientes. Entonces, yo todo lo que haga en el código, todos los cambios que genere en el código, no tienen por qué verlo literalmente todos los clientes. En eso consiste este patrón. Entonces, aquí, el patrón Composite está basado en un diseño de un árbol.
Ahora, permite crear objetos a partir de una interfaz, haciendo que todos sean similares y partiendo que todos sean tratados de la misma manera. En este esquema, aquí vemos el cliente solamente se va a comunicar con la interfaz es esto que sería el componente, y ya tendríamos lo que es las partes del árbol, que sería la hoja, y este compuesto, los dos van a heredar de la interfaz. Entonces, explicando mejor todas las partes que compone no, ya entré a la clase. Sería, tenemos que uno que es el componente, que es la interfaz, es la clase abstracta que contiene la interfaz de los objetos de la composición. Todas las operaciones que estén en conjunto de la hoja y el composite van a estar en la interfaz. ¿Ya? Otro sería la hoja. Esta clase es una clase concreta que describe las hojas de la composición. Es decir, que la hoja no puede tener otros componentes más abajo. Claro que va a tener otras operaciones diferentes al composite que tenemos aquí. El compuesto o composite, esta es una clase concreta que describe los objetos compuestos de la clase jerárquica, que sería el component. Esta clase posee una asociación con la clase componente. Esta asociación. Ya, el composite va a ser el que pueda tener varios componentes dentro de su clase. Va a poder generar más componentes. Y tenemos por último el cliente. Es la clase de los objetos que acceden a los objetos de la composición y que los manipula. Entonces solamente el cliente va a poder manipular todas las operaciones que tienen en conjunto la hoja y el composite. Una vez explicado el patrón, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar con el tema del banco. ¿Ya? Ya. Vamos a crear una clase interfaz que se va a llamar component y sueldo. A esto se le van a heredar la hoja empleado y el composite banco. ¿Ya? Esta hoja empleado, claro, va a tener el nombre completo del empleado, el sueldo, y acá se le puedan agregar los atributos que uno desee, ¿no? Y las operaciones que son correspondientes solamente para el empleado. En el composite banco vamos a generar una lista que va a simular el árbol, que aquí es donde vamos a hacer la simulación de árbol. Y en las operaciones va a tener un get sueldo y un agrega. Entonces, las operaciones en conjunto que tienen estos dos va a ser get sueldo, para darnos el sueldo que tenga cada uno. Viendo el código, sería este. Saria, ejecútelo y luego nos muestra el código, ¿te parece? Ya. Bueno, aquí tengo en la clase principal, yo utilizo un componente que me va a llevar, que se va a llamar banco. Lo creo. Creo todos los sectores que yo deseo. Aquí tengo el administrativo, cajas, contaduría, gerencia. Entonces, yo voy agregando a banco todos estos sectores. ¿Ya? Y miren, esto es algo interesante. Banco agrega administración y administración también puede agregar a más sectores. Ya. Yo creo los empleados. Le pongo su nombre, aquí le aumenté un cargo y su saldo, ¿no? Entonces, aquí yo
agrego a todos los empleados. Yo a cada empleado que creo lo voy agregando a un tipo de sector, de acuerdo a su cargo. Ahora, aquí yo estoy obteniendo el sueldo general de todo el banco, que me va a dar la suma de todos los empleados que yo me he creado. Todo esto. Ahí está. Es 15,000. 15,000 el total de sueldo de todos los empleados. Ahora si yo quiero, no sé, Perdón, ponerle... Saria, ¿sí? ¿podríamos saber, tener un get sueldo de un departamento, de un determinado departamento? Un sector, exacto. Ya. ¿Qué sector? Administración. Administración, un get sueldo. Acá tengo al tipo el que tiene el nivel. Roto. Uy, me es nivel el tipo. La acá. Ayuda, la acá. La acá, el que apunté, por favor. Uy, no me lo conté el tipo. La acá. Tiene el nivel. Es tanto que... Muerto. Aquí está. Sería 7,000. Administración tenía cajas y a recursos humanos, ¿no? Ok. Entonces lo Saria, que están... está muy bien su ejemplo, pero lo que necesitamos es que sus compañeros lo entiendan. ¿Será que ahorita, en este momento, un archivo Word, usted podría crear la estructura? Es decir, créame ¿cómo le puedo decir? La estructura árbol que tiene ahí, ¿no? Pero no puedo entrar. No sé si me está entendiendo. Quiere un gráfico más, más alusivo al ejemplo. Sí, pero no de manera gráfica, sino así nomás textual en Word. Ya. Póngale después lo hace indentación, ¿no? Con pura indentación. O sangrado, como le llaman, no hay problema. No sé si funciona en blog de notas, pero bueno, sí, yo creo que sí. Ahí. Aquí se puede ampliar más rápido la letra. Entonces, ya. ¿Cuál es el primer nivel? No, no se preocupe de eso, pero yo me refiero al ejemplo que usted nos ha armado. Sí. Aquí yo lo llamé sueldo a la interfaz. Component y sueldo. Se refiere primero al banco. Creo que fue el primero en se creó. Primero el banco y el banco creó algo y eso creó una otra. Ya. Quiere una rama de todo el árbol. Todo el árbol. Ya. Para que podamos entenderle realmente. Ya lo voy a hacer rápido. Acá, al fondo, sí, allá, mira, acá, la amarilla, del fondo. Lo viste, lo sabes, la del fondo. Allá tiene una morada. Mini. A ver, bueno. No, a ver, no va a poder hacer, ¿verdad? No va a poder hacer. ¿En Word? A ver. ¿En la diapositiva? No. Présteme. Deje de compartir y voy a tratar de interpretarlo. Ingeniero, Con usted, sí. yo igual les pongo Compose ID, creo, y usted se refiere a grafos. Sí, pero se puede hacer en Word. O sea, deje de compartir un segundito. Ya.
Yo voy a compartir, voy a abrir un archivo Word. No, venga. Ahí está el tipo, acá está el tipo. Uy, ¿Quién está en el máximo nivel ahorita, según su ejemplo? Creo que comienza con banco, ¿no? Banco, después, Empleado. a ver, tiene... Sí o no. El banco crea departamentos, si no me equivoco, a Ya, diferentes departamentos. Ya, departamento... Pero no me lo sé los nombres. Está en su dentro, ejemplo de ahí. sí, dentro de departamento está... Dentro de departamento está administración, creo, está contabilidad, no sé. Y usted dentro de contabilidad de seguro que tiene los empleados, ¿no? Joaquín Chumacero. Claro, todos los sectores tienen adentro empleados. Eso es lo que quiero que me lo arme y para que entendamos, porque es esto lo que realmente lo que usted está haciendo, ¿no? Joaquín Chumacero, Pedro Yupanqui, y aquí Joaquín Chumacero tiene un sueldo, ¿no? ¿Me entiende? Tiene un sueldo de, vamos a suponer 1.000, tiene un sueldo de 2.000. Entonces, automáticamente usted al hacer get administración, get sueldo de administración, le va a salir 3.000. Sí. ¿Me entiende? Entonces, eso quiero que me lo arme en Word, así tal como lo estoy mostrando. Ya. Exactamente. Yo voy a dejar de compartir para que usted lo haga. Ya. Y de acuerdo al ejemplo que usted tiene en su código, ¿no? Para que podamos entenderla. Sí. Yo lo estaba viendo muy como de código. Esta sería más una vista cliente. Ya. Tiene que compartir su pantalla para que lo vean. Sí. Ahorita. Ya. No, salite, tengo que ir para abajo, porque no hay que nah, yo quería... ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Ya. Ya. Cada banco tiene sectores. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí. En el sector administrativo, sector cajas, Ahí no lo veo, ahí ya sé. Cada sector tiene empleados. Y cada sector puede tener otro sector el mismo. Por ejemplo, en mi ejemplo, yo tengo en administración, tengo aquí el, que sería cajas. Y ya. En el sector área de recursos humanos también tengo 2 empleados.
este primer empleado. Ya no sé los mismos empleados, ¿no? Empleado 3, empleado 4, me imagino. Claro, claro. Ya. Y muéstrenos su código ahora entonces. Por ejemplo, cómo armó banco, sector administrativo, sector caja y llegó hasta empleado. ya, aquí, por el composite que yo generé, aquí me creo un nuevo composite. Lo llamé banco. Ahora, generé los sectores. Sector administrativo, sector cajas y sector de recursos humanos. ¿Ya? A cada uno le puse administración, cajas y RRH. A ver, un segundito, Sara. Muéstreme su diagrama, su diseño. Hay algo que no me está cuadrando. Pero su hoja es solamente hoja de empleado. Sí. ¿Y dónde está sacando usted sector administrativo, sector? No, es que los sectores se acoplan solamente al composite. Solo al composite. La hoja de empleados solo son para los empleados, que se les vaya agregando a cada componente. A ver, muéstrame otra vez su código. ¿Dónde está? Aquí solamente he generado con el composite. No he tocado la hoja. La parte que expliqué. Ya, aquí está creando usted sector administrativo. Sí. ¿Pero qué objeto? Todavía no lo estoy agregando. Solamente he explicado las creaciones. Primero creé con el composite banco. Luego creé los sectores. Y aquí ya empiezo a agregarlo a banco. Por ejemplo, a banco agregué administración. ¿Ya? Y a administración le agregué cajas y recursos humanos. Pero usted no tiene la clase sector recursos humanos, sector gerencia. Sí. Hay esas clases. Y esas clases heredan sí, pero no, del composite. Ya. Aquí. Como ve, aquí están todas las clases. Y todas estas clases pero esas heredan. clases, claro, pero esas clases, ¿dónde están en su diseño? Esta es una pregunta que yo le quería hacer. ¿Cómo puedo diagramarlo más composite abajo? Porque todos los diagramas genéricos tenían solamente estas 3 tablas. Ahí estamos mal. Lo que debería hacer aquí en su diagrama, es, usted tiene componente sueldo, tiene hoja empleado y hoja composite. Debería tener aquí al ladito de la hoja empleado otra subclase que diga hoja sector. ¿Me entiende? Hoja sector. Entonces, al hacer una composición del banco, usted puede hacer una composición de ¿qué? De hojas sectores o de hojas empleados. ¿Me entiende? Es por eso yo ¿de dónde está sacando? ¿Me entiende? Uno genérico aquí que se llame hoja sector. ¿No? O hoja departamento. No sé cómo quiera llamarlo, ¿no? ¿Me entiende, María? ¿Sabe? Sí. Entonces ahí sí ya usted puede hacer lo que está haciendo. Yo creía que está sacando ahí. Yo creía que aquí había que agregarle más tablas, pero abajo del composite. No, fíjese, no hay arriba. Fíjense eso, muéstreme un ratito lo que hizo en Word hace un momentito. Si usted se fija ahí, banco, perfecto, es un composite de sí. Sector administrativo y el sector es otro hoja, ¿no? Usted va a tener, en sector va a tener otra composición de sectores, pero ya en sector va a tener una composición de ¿qué? De empleado.
Entonces hay dos tipos de hoja, uno que es sector y otra hoja que es de tipo empleado. ¿Sí? Ya. ¿Cuándo sería? Sí, dígame, alguien puede... Sí, pueden participar. Una preguntita ahí. En sector administrativo dice que va a ser hoja, ¿no? Pero la compañera expuso y dijo que hoja ya no podría tener nada debajo de él, digamos. No, Tiene que estar heredando de interfaz todo. Sí, fíjese, la hoja final es aquí es empleado. Pero ¿qué pasa? No, muéstrenos siga mostrándonos su PowerPoint. Perdón, su texto en Word. Fíjense más abajo. Si sector contaduría quedara ahí, es una hoja. Si sector contaduría queda ahí, no quedaría como una hoja, ¿no? Entonces, por eso, en cambio, fíjense, sector administrativo tiene compuesto. Sector administrativo tiene compuesto ¿a qué? A sector caja, tiene compuesto a sector recursos humanos. Pero a su vez es una composición sector caja que está compuesto de empleados, ¿no? Entonces, hay dos hojas y una composición, ¿sí? Estaría faltando la hoja de sector. La hoja de empleado lo tiene, faltaría la hoja de sector. ¿Ok? Entonces, eso tendríamos que arreglarlos. El problema está interesante, solo que no está bien aplicado el patrón composite. Le faltaría ese. Vale, lo voy a arreglar. Por favor, Saria. ¿Sí? Solo sería el diagrama. Su código también, ¿no? Porque fíjense, muéstrame su código. Esta parte de aquí arriba, no, ahí nomás donde está ahorita. Fíjense donde usted está diciendo composite banco, sector administrativo, todo eso tiene que arreglar, ¿no? Porque tiene que ir armando una estructura. ¿Sí? Entonces, usted ya no va a tener la clase sector administrativo, no va a tener la clase sector caja, no va a tener la clase sector gerencia, sector recursos humanos. Esas clases no van a existir. Como clase, va a tener una clase que se llama sector, nada más. Ya, me parece mucho mejor. Hay sectores dentro de otro sector, sí. Sí, porque yo dije, si se supone que esto está arreglando el problema de estructura, aquí está generando muchas más estructuras y no está funcionando bien algo. Y yo dije, ya no sería flexible lo que usted propone, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Aparece un nuevo sector, qué sé yo, operaciones. Se tiene que crear de nuevo tratado. Y la idea del composite no es tener que sino adicionar simplemente, ¿no? En tiempo de ejecución. Bien. Ok, muy bien, puede dejar de compartir. De acuerdo. No tengo. No tenía equipo. Muy bien. Vamos con el otro composite. Espérenme ahorita. ¿Quién era? Si no me equivoco era Ojeda. Yo, Ojeda. Sí, Ojeda. Sí, vamos, Ojeda. Entonces, tarea para la próxima clase, entonces. ¿O quiere tiempo para el próximo lunes? ¿Cómo dice? No, a Saria. Saria, ¿está bien para el miércoles o no le va a dar tiempo tal vez para el día lunes? ¿Está bien? Estaría bien para el lunes, yo creo, porque voy a tener complicaciones. Ok, lunes, ¿qué fecha es? 18, ¿no? Lunes 18, perfecto. No hay problema. Bien, vamos, Ojeda. Una pregunta, Lemuel igual va a exponer, ¿no ves? Él expone después de mí. Vamos, Ojeda. Ya. Bien, métale el tiempo suyo, no hay ningún problema. Sí, está bien, muchas gracias. El patrón de diseño Composite, mi nombre es Fernando. Bueno, en lo que estaba investigando, objetivo de Composite, dice que compone objetos en estructuras de árbol.
para representar jerarquías de parte de todos. Permite que los clientes traten de manera uniforme a los objetos individuales y a los compuestos. Entonces, la mejor forma de poder entender, creo yo, Composite es un árbol y entendiendo que se manejan jerarquías, como estaba explicando Saria ahorita. También el objetivo del patrón Composite es ofrecer un marco de diseño de una composición de objetos de profundidad variable. Es lo mismo, diseño que estará basado en un árbol. Por otro lado, esta composición está encapsulada respecto a los clientes en los objetos que pueden interactuar sin tener que conocer la profundidad de la composición. Entonces no conocen la profundidad que va a tener. Los participantes, como explicaba Saria igual, está componente, hoja y compuesto. Y también, bueno, el cliente. Que el componente es la clase abstracta, que es la principal, que contiene la interfaz de los objetos de la composición, implementa los métodos comunes e introduce la firma de los métodos que gestionan la composición agregando su diferente componente. Hoja es la clase concreta que describe las hojas de la composición. Entonces, en hoja ya terminó. Si es un árbol, entonces hoja, la hoja final, o bueno, perdón, el final donde ya no va a haber más hojas, a eso se le denomina hoja. Pero al que va a tener más, se le denomina compuesto, que es la clase concreta que describe los objetos compuestos de la jerarquía. Esta clase posee una asociación de agregación con la clase componente. Y cliente es el que manipula los objetos en la composición a través de la interfaz del componente, a través de la interfaz componente. Aplicabilidad. Cuando se quiera representar jerarquías de objetos, parte de todo. Cuando se quiera que clientes sean capaces de obviar la diferencia entre composiciones de objetos y los objetos individuales. Entonces dice, cuando se quiera que los clientes sean capaces de obviar las diferencias, entonces los clientes no van a entender que hay esa diferencia. Los clientes tratarán a todos los objetos de estructura compuesta de manera uniforme. Entonces ellos los tratan todos como si fueran iguales. Esta es la estructura principal, que es el cliente, el componente, hoja, compuesto. Entonces el componente tiene agregar componente, suprimir componente y solicita. La hoja solo solicita. Y el compuesto tiene agregar, suprimir y solicitar. ¿Por qué? Porque el compuesto puede tener más hojas. Entonces, se va, mediante los compuestos va creciendo el árbol. ¿Qué es lo mismo que se ve aquí? Operación, añadir componente, eliminar componente, obtener hijo. Igual, aquí operación, que es lo mismo que solicita, y lo mismo en el compuesto. Igual, el cliente es el que interactúa con el componente. El ejemplo que yo tengo, como el objetivo del patrón Composite es ofrecer un marco de diseño de una composición de objetos de profundidad variable, diseño que está basado en un árbol. Entonces un ejemplo práctico es el código HTML, ya que en sus etiquetas se puede apreciar la jerarquía, pudiendo verse claramente los compuestos y las hojas. Entonces este es el diagrama que yo hice del ejemplo. Este es el componente. El nombre es un atributo nombre etiqueta. Y de ahí tenemos agregar etiqueta hija, que es de tipo etiqueta HTML. De ahí eliminar etiqueta hija, igual lo mismo el parámetro. Y generar HTML. Ahora aquí tiene un atributo contenido. ¿Ya? Los demás no los puse porque se entiende de que está heredando lo que es agregar, eliminar y generar. Lo mismo el elemento padre. Y esta agregación es una lista, que es lo que se va a ver en el código ahorita. Aquí un ejemplo que era lo que decía sobre los grafos. Entonces tenemos aquí un compuesto, tenemos una hoja, un compuesto, una hoja. Entonces las hojas ahí terminan, pero el compuesto puede tener más. Entonces un compuesto tiene hoja, tiene hoja, tiene hoja. Sí, y Ojeda, también un compuesto está lleno de más compuestos. Sí, Ojeda, en cierta manera el Composite no genera un grafo, no genera un árbol, ¿no? No genera un árbol, pero es la forma en la que se puede entender, o sea, de que maneja jerarquía, igual que un árbol.
jerarquía como un árbol, exactamente, pero no un grafo. ¿Sí? Porque un grafo es otra cosa, ¿no? Ah, ya, sí, sí, no, era un ejemplo como para entenderle más visual, nada más. No, esto está perfecto, su gráfico está bien, pero, o sea, usted el concepto decía, esto arma un grafo, pero no es un grafo, es Ya. un árbol, ¿no? Es una estructura tipo árbol, ¿no? Ya, O sea, perdón, el composite utilicé malas palabras. no va a generar por ningún motivo va a generar Ya. grafo, ¿no? Siempre Perdón, es una estructura jerárquica, ¿no? Es una sí, estructura sí, jerárquica. eso. Entonces utilicé mal la palabra. Perdón, me disculpar. Hasta ahí. Bueno, lo que es la parte del código. Este es el componente, como decía, etiqueta HTML, lo podemos ver acá. Etiqueta HTML, Ajá. que es una clase abstracta. ¿Ya? Y bueno, tenemos el constructor, el get, el set. Y aquí tenemos lo que es agregar etiqueta hija, eliminar etiqueta hija y generar HTML, que es lo que les decía. De tipo etiqueta HTML. Ahora, el elemento padre, igual lo podemos ver acá, que viene a ser el compuesto. Entonces dice extends etiqueta HTML, entonces está diciendo que es la de la agregación. Muéstrenos un segundito, muéstrenos en su diagrama, muéstrenos un momentito, vamos a ir por partes. ¿Sí? Ya, muéstrenos etiqueta HTML. Aquí está. Esta parte, el de arriba, a ver. Ya, al colocar usted ese atributo nombre de etiqueta, quiere decir que elemento HTML y elemento par HTML están recibiendo lo mismo, sí, por la agregación. Por la herencia, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Muéstrenos en su código la superclase. Creo que se llama etiqueta. Ya, aquí. No, ese no es. Ahí, ese es el nombre de etiqueta que está utilizando. Sí, otra vez vamos a su diagrama. Muéstrame la superclase. Muéstrame. Se llama etiqueta HTML. Muéstrame esa clase, etiqueta HTML. Ya. Aquí. Aquí está diciendo que el elemento padre que está de acá, que está extendiendo de etiqueta HTML. No, claro, muéstreme etiqueta HTML, la clase etiqueta HTML. Ya, sí. Aquí está. Este es eso. Perdón, no le estaba entendiendo. Ahora sí. Ya, tiene un atributo. Nombre, ¿no? Ya. Ya, perfecto. Bien. Vámonos ahora quiero que me muestre la clase que es hija, no la compuesta, la que es hija. ¿Qué se llama? Muéstrame su diagrama. Elemento HTML. Aquí está. Elemento es la de la HTML. izquierda, Eso. elemento HTML. Ya. Entonces, eso está... Aquí, como se puede ver, en el diagrama, en la estructura principal que vimos, dice que la hoja solo utiliza el último, ¿no? El que solicita, o en este caso, generar HTML. Entonces, estos dos igual lo hereda, pero no lo utiliza, ¿ya? Solo está devolviendo un error y nada más. Lo que sí estamos utilizando es esto de acá, que es el generar. Sí, según muéstreme otra vez su diagrama, el genérico. El genérico. Ya. Aquí hay una equivocación, ¿sí? En el diagrama, el componente no debería agregar componentes ni suprimir componentes, solo solicita. ¿Dónde está eso en el compuesto? Agregar componentes, suprimir componentes. Por eso usted está teniendo ese problema ahí, que está teniendo que poner error. ¿Sí? O sea, ahí en su genérico en componente debería ser solamente el método solicita. En hoja debe tener su solicita y en compuesto su solicita. Está perfecto. Y en el compuesto sí tiene que haber el agregar componente y el suprimir componente. Pero eso no debe existir en agregar componente. En la clase componente, en la superclase. Ya. Sí, es que como yo lo vi en los dos diagramas, porque era de lo que usted pasó, ¿no ve?
Ajá. ¿Y lo vi en los dos? Bueno, por ahora no, pero hay algunos diagramas genéricos que no estoy tan de acuerdo, digamos, con esto. Por ejemplo, en otros libros no está arriba en componente, agregar componente y suprimir componente. En otros libros. Solo está aquí abajo. Por eso usted ahí en hoja usted tiene que sí o sí codificar agregar componente y suprimir componente. Y le ha tenido que poner error, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, Ya, sí, sí. Entonces sí, ahí estaría bien. Eliminamos código que no nos sirve. exactamente. Sí. Sí, sigamos con su exposición. Ya, entonces... Composite. Ese es el compuesto. Ese es el el hoja, hoja. ¿no es cierto? Ahora Sí, vamos sí, sí. al composite. ¿El compuesto? Sí, Esta es la parte del compuesto. ya. Ahora, como tiene una agregación, es por eso la lista. Ya. De ahí el constructor. Vas a tener una lista de Etiquetas hijas. Lista de etiqueta HTML, que es del tipo componente. A ver, tendría que tener, muéstrame su diagrama. Su diagrama de su clase. No, debería tener una composición, una lista de elementos HTML. No, perdón, de etiquetas HTML. Sí, está bien. Está bien. Porque puede ser hoja o puede ser también otro compuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien, está bien. Ya. Y de ahí, bueno, lo que es el add, el remove, que es lo que es agregar, eliminar. Y aquí lo que se genera el HTML, que es el nombre de la etiqueta, como les... Y esto, de ahí lo visualizamos. No abrí el navegador. Y aquí está la etiqueta H1 y la etiqueta H4. Patrón Composite. Eso es lo que hace. Ya, sí. Está bien. Necesariamente HTML es una estructura tipo árbol, ¿no? O es una estructura jerárquica, ¿no? Sí, sí, es un buen ejemplo para mostrar lo que es Composite, para mostrar jerarquía. Sí. Entonces, eso, entonces lo que tendría que acomodar sería aquí. Tendría que eliminar esto. Exactamente. Y eliminarlo también de aquí, de la hoja. Ajá. No, de la superclase, de la hoja y de la superclase, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Está Con bien. esos cambios estaría perfecto. ¿Está Saria por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Mire, la solución que podemos darles es todavía mucho más sencilla, Saria, sin hacer ningún cambio, solo eliminando esas clases adicionales que usted tiene ahí. Y adicionando la clase sector. No, ya no sería necesario eliminar la clase sector. Fíjense, yo a la hoja le llamaría entidad, ¿no? Para mí vendría a ser entidad, entonces yo voy a crear una composición, ¿sí? Las composiciones vendrían a ser las composiciones, cuando usted crea la composición, ahí viene a ser el sector, ¿sí? O sea, una entidad puede ser ya sea un sector o un empleado. Ya. ¿Sí? Entonces, podríamos subsanarlo de esa manera, para no crear otra hoja que se llame sector, ¿no? Sí. Se cargaría de doble responsabilidad esa clase, pero... Claro, y ya no sería empleado la hoja, sino sería entidad. Entonces, una entidad es un sector o puede ser también un empleado, ¿no? ¿Ya?
Esa podría ser una solución, así ya no necesita crear las otras clases, ni sector, ni crear las otras que tiene ahorita usted creando, ¿no? Esa podría ser, ya arma usted un árbol. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a compartir yo un ratingo, más o menos así, ¿no? ¿Qué pasa cuando los productos en el supermercado, no sé, tienen leche, tienen por ahí no sé, qué otro producto para pan, no sé, arroz, fideo, ¿no? Pero en algún momento puede ser que creen un paquete, ¿no? Que es otro paquete 1, y dentro de este paquete puede haber leche, puede haber pan, ¿no? Dentro de un paquete puede haber otros productos, ¿no? Entonces, este paquete 1 viene a ser el composite y leche, pan viene a ser los productos que están dentro del paquete 1, ¿no? Lo mismo podríamos trabajar con categorías, ¿no? Fíjense, en un supermercado hay categorías. Están las carnes. Dentro de las carnes puede haber carne blanca, puede haber carne roja, ¿no? Y dentro de carne blanca, si me equivoco en algo, me dicen, ¿es pollo? Puede ser, pescado, ¿no? Y así, carne roja podemos estar hablando de ganado, ¿no? Puede ser de, no sé, oveja, chancho, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bebidas alcohólicas, no sé si se escribe así, bebidas alcohólicas, las no alcohólicas, las energizantes, no alcohólicas, podemos hablar de vinos, ¿no? ¿Qué más hay? Cerveza. A ver, ayúdenme ustedes que saben. Cerveza y así sucesivamente, ¿no? Por loco. y así, mire, que esta es una estructura, sí o sí, esta es una estructura, si quieren ustedes verlo, jerárquica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista base de datos, ¿cómo almacenarían ustedes esta estructura jerárquica? Voy a ir un poquito a base de datos. ¿Qué dice? ¿Cómo guardarían? ¿Cuál sería el diseño? Sería a través de una llave primaria, la cual tiene anexada, puede tener o no otra llave, la cual sería la llave padre. ¿Ya? Si es que viene de alguien más o si es que no viene. En el caso que no venga, entonces, sería null. En el caso de que venga, dice de quién viene. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál sería el diseño conceptual? Yo diría que el diseño iría producto y categoría, y la clase categoría podría tener una relación recursiva. Exactamente. Muy bien. Un ratingo, déjenme ver. Entonces yo aquí voy a hacer algo sencillito. Vamos a suponer. Entonces aquí vamos a suponer que tiene código, ¿no? Código, nombre y código padre. Sí, esto sería categoría de producto, ¿no? Categoría de producto. Categoría. Entonces, esto sería
carnes, ¿no? Se ve su pantalla, ingeniero. Perdón, lo estoy haciendo acá. Si esta estructura que han generado utilizando Composite la quieren guardar, tendrían que guardarlo en una base de datos así, ¿no? Estos son categorías, ¿no? Categorías, no son productos, ¿no? Son categorías de productos, ¿no? Entonces, una categoría es carne, y dentro de la categoría hay una subcategoría que es carne blanca y otra subcategoría carne roja, dentro de carne. Y dentro de carne blanca hay todavía la categoría pollo, pescado, pero es la última, ¿no? Entonces, carnes, y esta no tiene padre, ¿no? Sería nulo. La 2, la 1.1, digamos, ¿no? Esta sería carne blanca. Su padre es el 1, ¿no? El 1. Es pollo. 1.1 pollo. Y su padre es el 1.1, ¿no? El 1.1.2, el código está algo así como los planes de cuentas, ¿no? Simplemente demostrativo, pescado. Esto sería 1.1. ¿Sí? Ajá, de seguro que hay 1.2 que va a ser carne roja, ¿no? Carne. Y su padre es el 1. ¿Me entiende? Entonces, desde el punto de vista base de datos, lo tendríamos que diseñar de esta manera. Como decía su compañero, la clase es categoría, pero es recursivo a sí mismo, de una relación de uno a muchos, ¿no? Pero esta estructura que se vaya generando en la interfaz, lo tenemos que hacer utilizando Composite. ¿Sí? Bien, yo les pediría que lo puedan mejorar lo de Composite para el día lunes. Cuestión de 2 minutos deberían mostrarnos, hacernos la presentación así rapidísimo, ¿no? Ingeniero, ¿podrías poner ya Singleton? Soy Lemuel. Sí, hoy estamos ya, siempre les he dicho que vamos a tener 1 hora como máximo. ¿Sí? Ya. Es que entró tarde, usted era el primero en exponer. Ah, sí, tuve complicaciones, ingeniero. Sí, seguro. No hay problema. Yo les pediría para el día miércoles. ¿Está bien, Leonel? Para el miércoles, okay. Pero temprano, sí, comenzamos. Ahorita voy a dar algunas consideraciones, pero déjeme revisar lo que tenemos pendiente. Tenemos para el día miércoles plantilla. Está Cristian Isnado. ¿Está Cristian Isnado en la sala? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Tenemos Henry Paco, ¿está en la sala? ¿No está Henry Paco en la sala? Ok. Entonces, vamos a cambiar por... ¿Alguien me puede ayudar con plantilla? Yo, ingeniero, Cesariañez, Luis Enrique. Cesari, ya. Áñez, ¿no? Ya, perfecto. Para el miércoles dijo, ¿no, ingeniero? Sí. Ya. Ya, perfecto. Patrón. Estado. Está Frank Carlos Suárez. Sí, ingeniero, estoy en sala. Perfecto. Entonces, ustedes para el día lunes, ¿sí? Bueno. Para el lunes. El lunes, perfecto. Ya tengo entonces para el miércoles y tengo para el día lunes. Ingeniero, mande. El correo, por favor, no me lo sé el correo para enviar mi trabajo, como me toca el miércoles. Está publicado ahí en el WhatsApp. Sí. Ya, ingeniero. Voy a revisar. Una miradita, está. Bien. Algunas recomendaciones, ¿sí? Yo les voy a pedir que se
que el día miércoles se conecten unos 10 minutos antes. Yo voy a atenderlos para que ingresen hasta las 5:05. De ahí comienza exposición. No voy a perder más tiempo. ¿Sí? Menos 10 traten de conectarse. Yo los voy habilitando. Vuelvo a insistir, jóvenes. Apellido paterno, apellido materno, nombres. ¿Sí? Ya. Les rogaría en ese sentido, ¿sí? Y coloquen una foto actualizada o habiliten su cámara. No hay problema, no tienen cámara, una foto actualizada, perfecto. ¿Estamos? Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, el nombre, así como usted lo quiere ordenado en apellido paterno, materno y nombre, recién lo puedo modificar cuando entro a la sala, aquí en conferencia. Por eso, cuando esté entrando, me coloca eso, joven. Si eso lo he Ya, puesto ya. eso lo he puesto yo en WhatsApp. Sí, claro, Lo he puesto solamente se cambia lo- cada vez que uno entra, digamos. No, puedes cambiarlo antes de entrar. Hay Antes de entrar, lo configuración. cambio. Se Si lo puede. configuras en tu perfil, lo Claro. vas a poder mantener ahí. Ajá. En cualquier Sí. sala va a estar. Solo que tu apellido, ponerlo en nombre para que salga apellido y nombre. Sí, sí, sí. Y yo pensaba dejarlo así, ya está bien, gracias. Sí, sí. De esa manera, lo que pasa es que de esa manera está en la lista de los inscritos. Entonces, para mí es fácil a partir de eso yo revisar si realmente están inscritos o no están inscritos, ver de quién se trata, ¿me entiendes? Entonces, eso es una gran ayuda. Si no lo van a hacer, no van a poder entrar, o sea, se quedan nomás en la sala de espera, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Creo que todos lograron. Maiser, ¿está dentro de la sala? Sí, ingeniero, estoy aquí presente. Ah, perfecto. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que el avance, vamos bien de la materia, vamos trabajando. Fíjense, no quiere decir que ustedes hacen su presentación y todo bien, ¿no? Sino, fíjense, les he hecho observaciones, me tienen que hacer cambios, ¿no? No hay problema, de eso se trata. Lo van mejorando, una vez lo mejore, yo lo voy a ir publicando. Sí, ya voy a publicar ya lo de estrategia, voy a publicar. Y Singleton del compañero también lo voy a publicar para que ustedes lo puedan bajar y puedan trabajarlo, no revisar, no hay ningún problema. Ingeniero, los videos de las clases que grabó, ¿será que lo podría compartir? Sí, voy a ver, estoy viendo eso como si no, subirlo a Google Drive o subirlo a YouTube. Voy a intentar hacerlo esta semana, si no he tenido el tiempo para hacerlo. Ok, pero vamos a Ingeniero, yo ya se lo mandé a su correo, lo de estrategia. ok, yo lo voy a revisar, lo bajo y y lo voy a subir yo a la plataforma para que sus compañeros lo puedan bajar, ¿no? Puedan revisar y bajar. Todas las presentaciones de sus compañeros van a estar en el aula virtual para que ustedes lo puedan usar. No hay ningún problema. No hay secretos en esto. Bien, jóvenes, eso es todo. Nos estaremos viendo el día miércoles a las 5 de la tarde. ¿Ok? Sí, ingeniero. Bien, hasta pronto.